Estas son las 5 recomendaciones que debes de seguir después de una cirugía dental. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que debemos mantener el coágulo en su posición, en su alveolo. El alveolo es el espacio que queda en el hueso después de remover la pieza dentaria. Entonces, ¿por qué es importante el coágulo? Porque a partir de acá se va a formar tejido de cicatrización y va a impedir que ingresen los alimentos y contaminen el hueso alveolar. Para lograr esto, ¿qué tenemos que hacer? Evitar bebidas y alimentos calientes, porque es obvio, los alimentos o las cosas calientes pueden derretir o desprender, hacer que se desprenda el coágulo del alveolo, y esto podría generar de que ingrese la comida y se pueda luego infectar. Y en segundo lugar, evitar cepillar la zona afectada, tener muchísimo cuidado. Cepillar, claro que sí, debe haber una buena higiene, pero cepillar las piezas que están alrededor del alveolo, no pasar el cepillo directamente en el alveolo, en el huesito que quedó después de sacar el diente que mantiene el coágulo dental. ¿Por qué no debemos de cepillar? Porque nuevamente podemos hacer que se desprenda el coágulo. En tercer lugar, evitar el sol. Porque dentro del proceso inflamatorio ya vamos a tener la zona con mucho calor. El tema del sol, mucha exposición al sol puede producir de que se nos inflame o se nos hinche más la cara. Debemos evitar mucho sol. En cuarto lugar, debemos evitar ciertos alimentos, como son los pescados, mariscos y carnes de cerdo. Principalmente el tema de carnes crudas, como por ejemplo el ceviche, ¿ok? O los mariscos también, porque esos alimentos tienen componentes alergénicos muy altos. Y lo que podría pasar es de que si los consumimos nos pueda dar una alergia, un proceso alérgico, ¿no? Ronchas, prurito, y mejor es evitar esto de acá, definitivamente. Y como quinto y último lugar, tratar de consumir los antibióticos y antiinflamatorios que nos recomiende el odontólogo, porque son muy importantes y sobre todo cumplir los periodos que nos indica. Por ejemplo, en el caso de los antibióticos, ya sea cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, de acuerdo a cada paciente. No existe un antibiótico ideal para todos. Se tiene que personalizar de acuerdo a las condiciones físicas, clínicas o fisiológicas de cada paciente. ¿A qué me refiero? Que algunos odontólogos pueden recetar amoxicilina, otros clindamicina, dependiendo también del paciente que no sea alérgico a las penicilinas. Si un paciente es alérgico a las penicilinas, la amoxicilina queda totalmente descartada. Podemos pasar a una clindamicina o cualquier otro antibiótico que te recete tu odontólogo. No debemos de dejarnos llevar simplemente por las farmacéuticas o los químicos farmacéuticos. Y en segundo lugar, los antiinflamatorios son sumamente importantes también, porque estamos frente a un proceso inflamatorio y si queremos evitar que haya dolor, porque dentro de la cadena de la inflamación es el calor, rubor, edema, dolor y limitación de la función. Entonces, si queremos evitar el dolor, que se inflame la zona y todo ello, haya edema, inflamación, tenemos que consumir de manera regular los antiinflamatorios, nuevamente que el odontólogo nos va a prescribir. Hay ciertos antiinflamatorios, tenemos en el mercado, por ejemplo, diclofenaco, tenemos el naproxeno, tenemos ketorolaco, pero ciertos antiinflamatorios tienen que tener, el uso debe ser muy cuidadoso en ciertos pacientes. Por ejemplo, los pacientes hipertensos. El diclofenaco es diclofenaco sódico. El naproxeno es naproxeno sódico. Al decir sódico, hablamos indirectamente de la sal y debemos de tener muy en cuenta que la sal puede producir que se eleve la presión arterial y puede ser contraproducente con los fármacos antihipertensivos, quitándole su potencia. Bueno, y sin más que decir, espero que les haya gustado estas 5 recomendaciones sumamente importantes después de una cirugía dental. Si es así, espero que lo compartan y me sigan en todas mis redes sociales. Me pueden dejar tal vez algún comentario de qué otras recomendaciones les podría gustar para un siguiente video. Chao.